Buenos días. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con la iglesia de Filadelfia en Zumpango esta mañana. Privilegio por dos razones. En primer lugar, por la amistad y el aprecio que tengo para sus pastores, para Efraín y para Claudia. Hace varios años ya, Efraín fue mi estudiante en el Instituto Bíblico, pero más que estudiante, somos amigos, compartimos un mismo sentir en cuanto a la vida, el ministerio y siempre tuvimos ese vínculo de amistad aún en el ambiente del instituto. Y en segundo lugar, porque nuestra hija nació en Zumpango. Durante el tiempo que vivimos en México, Dios nos dio el privilegio de adoptar a nuestros dos hijos, que son mexicanos. Nuestro hijo Aarón, que tiene 23 años, nació en la Ciudad de México. Nació muy cerca del Monumento a la Revolución y ha estado dando guerra desde aquel entonces. Y nuestra hija Olivia, que tiene 25 años, nació en el centro de la ciudad de Zumpango. Entonces, por eso tenemos un gran aprecio por la ciudad en sí, por ese evento, pero por la iglesia en particular, por nuestra amistad con sus pastores. Entonces, esta mañana quisiera, al abrir la palabra de Dios, echar un vistazo rápido a dos principios que encontramos en el libro de Lamentaciones. Durante los 15 años que hemos estado ya fuera de México, me gustaría poder decirles que durante este tiempo todo ha sido rosas, que nos ha ido muy bien, que nada ha ocurrido, que ha sido difícil, que todo ha sido fácil y bello, pero la realidad es que no ha sido así. Han habido momentos difíciles, han habido muertes en nuestra familia, momentos donde nos preguntábamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo en estos tiempos con nosotros? Señor, ¿por qué nos están tratando así ciertas personas? Aún quizás en particular lo más difícil ha sido que al salir de México, unos meses después, mi esposa Laura fue diagnosticada con el mal de Parkinson's. Y eso ha sido una enfermedad que a través del tiempo teniendo más efecto en su vida y en su manera de vivir y últimamente ha llegado a ser algo bastante difícil para ella y para nosotros. Y a través de este tiempo, a través de los momentos difíciles, el libro de Lamentaciones ha sido muy especial para nosotros. El mensaje que vamos a ver hoy que lleva este libro eh, ha sido de aliento para nosotros y espero que lo sea para ustedes hoy también. Lamentaciones es una poesía en el cual el profeta Jeremías se lamenta a causa de la destrucción de Jerusalén. En el versículo 1 del primer capítulo dice así, inicia el libro: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. En el año 586 a.C., Jerusalén fue conquistada y destruida por Nabucodonosor y la población exiliada a Babilonia. Si les interesa, pueden leer esta historia en 2 de Reyes 25, en Crónicas 36. Y es por eso que Jeremías gime en el capítulo 3, versículo 45 al 48, de este modo. Dice: Nos volvistes en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Pero más que un lamento por la ciudad en sí, es un lamento por la desobediencia de Judea que ha llevado a esta destrucción. En el capítulo 1, versículo 5 dice: Sus enemigos han sido hechos príncipes y aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Y en el capítulo 2, verso 17 dice:
Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. ¿Cuál será esa palabra que Dios había mandado desde hace tiempo antiguo? ¿De qué está hablando aquí el profeta Jeremías? Está hablando de Deuteronomio capítulo 28, donde Dios hace un pacto con Israel. Dios ha liberado a Israel de Egipto, de su esclavitud, la está llevando hacia la tierra prometida para establecer la nación de Israel. Y ahí en el desierto empieza a formar este pueblo, formar la nación y hace un pacto, un trato. Firma, por así decirlo, un contrato con ellos, en el cual él dice, si Israel es fiel y obedece mis mandamientos, entonces yo bendeciré a la nación. Habrá bendición para todos. Pero si Israel no obedece y se rebela contra Dios, entonces habrá maldición y no les irá bien. Y aquí vemos en Lamentaciones que Dios es fiel y cumple su promesa. Israel y Judea en particular en este momento ha sido desobediente y Dios la ha destruido. Y este es el primer principio que vemos en Lamentaciones, que Dios es un Dios justo y fiel, como lo demuestra en su destrucción de Jerusalén a causa de la desobediencia de Judea. Aunque hoy vivimos en el era del Nuevo Testamento, bajo un nuevo pacto, no podemos vivir en desobediencia a Dios sin sufrir las consecuencias. No es el mismo pacto que el Antiguo Testamento, no es el mismo arreglo, por así decirlo, desde que vino Jesucristo, pero de todos modos es importante que nosotros obedezcamos a Dios. Como nos dice Pablo en su carta a los Romanos, la paga del pecado es la muerte. Hay consecuencias eternas si rechazamos la oferta de perdón que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también hay consecuencias actuales. Hoy en día, aquí en la tierra, no podemos esperar la bendición de Dios en nuestra vida si día tras día vivimos en desobediencia a los principios del reino de Dios. Principios, por ejemplo, como el que nos dio Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces queremos que el Señor nos bendiga, pero vivimos como si nosotros mismos fuéramos la persona más importante del mundo. Queremos que el Señor nos prospere, pero no queremos ser generosos con los demás. Queremos que el Señor nos dé más, pero no estamos agradecidos por lo que tenemos. Pedimos el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han lastimado. Cuando pensamos en la desobediencia, muchas veces viene en mente el pecado sexual, la codicia, la mentira, la idolatría y demás pecados que consideramos quizás importantes o grandes o terribles. Pero en la carta que escribe Santiago, el hermano de Jesús, encontramos dos principios que a veces se nos olvidan. Él habla de frenar la lengua como algo que debemos hacer pero no hacemos, y del favoritismo como algo que hacemos pero no deberíamos hacer. Muchas veces en vez de frenar la lengua, en vez de pensar un poco antes de hablar, salen esas palabras que hieren a los demás. El chisme, una palabra de crítica o desaliento, palabras, a veces muy pocas palabras pequeñas, pero llegan en el momento justo de causar daño al prójimo. Y esto deshonra a Dios y hiere a la otra persona. Frenar la lengua. A veces no obedecemos eso que vemos en la carta de Santiago. Santiago también habla del favoritismo. Él da el ejemplo de que cuando quizás una persona rica llega al lugar donde ellos se congregaban, le dan el lugar de honor, le dan el lugar preferido, lo ven con
con mucha reverencia, pero cuando entra uno que es pobre, le dicen a ti, tú siéntate a mis pies. Tratan mejor a uno que al otro dependiendo de su situación social. Y Santiago dice que debemos de tratar a todos de manera igual, todos creados a la imagen de Dios. Entonces, a veces desobedecemos esto tratando con favoritismo a otras personas. Entonces, como ven, hay muchas cosas quizás pequeñas a veces donde desobedecemos. Y tenemos que fijarnos que estamos obedeciendo, siendo fiel a la palabra de Dios. Y hemos visto entonces que la fidelidad de Dios en el hecho que ha cumplido su promesa de destrucción como consecuencia de la desobediencia. En nuestras vidas esperamos no tener eso, pero muchas veces lo vemos también. No una vida destruida, pero vemos la falta de la bendición de Dios o la falta de una relación estrecha con Dios a causa de nuestra desobediencia. Pero Jeremías encuentra esperanza en otro aspecto de la fidelidad de Dios. Ha sido fiel en la parte donde él destruye por desobediencia, pero veremos otro aspecto de esa fidelidad también. La destrucción de Jerusalén no era solamente una destrucción física, no era solamente que la ciudad quedó deshecha en cuanto a sus edificios y sus murallas y eso, pero que políticamente también ya no existe la nación de Israel. La nación que Dios había establecido, los reyes que Dios había puesto, ya no estaban, ya no existía esa nación en el mundo de aquel entonces. También el templo había sido destruido. El templo que era el lugar no solamente donde se congregaban, no solamente donde adoraban a Dios, no solamente donde hacían los sacrificios, sino Dios había dicho, este es el lugar donde yo voy a vivir entre ustedes. Esta va a ser mi morada entre el pueblo que yo he escogido. La estructura sacerdotal también ya no existía. La manera en la cual ellos se acercaban a Dios, trayendo sus sacrificios, trayendo esos animales que pagaban la pena de su pecado en el sistema que Dios había establecido en aquel entonces bajo aquel pacto. Eso ya no existía, no tenían cómo acercarse a Dios. No existía lugar donde Él vivía entre ellos. La sociedad de Judea, como ellos la habían conocido, había desaparecido. Los reyes ya no tenían sus palacios, los nobles, los artesanos, el ejército, los trabajadores, ya nada de eso existía en la ciudad de Jerusalén. Y a causa de esto, ellos no tenían ninguna esperanza. Esa era su realidad. Esas eran sus circunstancias. Una destrucción total de su ciudad, de su vida, de su sistema, de su manera de vivir. Todo eso estaba fuera para ellos. Jeremías lo describe de este modo en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero en medio de todo esto, Jeremías regresa a la fidelidad de Dios. Digo en medio de todo esto, no solamente porque eso está en medio de estas circunstancias, pero justo a la mitad de esta poesía. La estructura de la poesía, como si ven el libro de Lamentaciones, tiene 5 capítulos y el capítulo 3, el que viene en medio, es más largo que los demás. Y en los primeros 2 capítulos y en los últimos 2 vemos las quejas, el dolor, el llanto que él describe por estas circunstancias. Pero en el capítulo 3 y justo en medio del capítulo que está en medio, es donde encontramos esperanza, donde encontramos
estas palabras de Jeremías. Capítulo 3, versículos 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice, tendré esperanza. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este es el segundo principio que vemos en Lamentaciones. Porque Dios es fiel, hay perdón para el arrepentido y esperanza para el que vuelve a él. Si volvemos a Dios, si pedimos perdón, no importa las circunstancias, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestra desobediencia, hay perdón y hay esperanza. Hoy, tus circunstancias pueden ser desesperantes. No ves esperanza alguna, no ves cómo salir de esta situación. Quizás esa situación viene a consecuencia de tu desobediencia. Te preguntas, ¿estoy en este lío por algo que yo hice? Y a veces así es. Como humanos cometemos errores y esos errores llevan a consecuencias que son difíciles para nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo por el cual debo arrepentirme? ¿Hay algo que está impidiendo mi relación con Dios? O quizás no, porque a veces hay cosas malas que le suceden a personas buenas. Vivimos en un mundo donde aún todavía el príncipe de las tinieblas tiene poder. Si vemos alrededor de nosotros hoy, vemos el mundo que nos rodea, escuchamos las noticias, todos sabemos de la pandemia que el mundo está viviendo. Es algo donde hasta ahora no hay esperanza, no hay cómo salir de esto. A veces buscamos soluciones en partidos políticos o en la política, en el gobierno, en las naciones, en la parte social de nuestra vida, la sociedad, en la economía. Buscamos que de alguna manera el nuevo gobierno, la nueva economía, la nueva manera de ver las cosas, esto va a cambiar y hay esperanza en eso. Pero realmente vemos que las cosas cambian, pero la situación no mejora muchas veces. Aún en la familia, vemos que en nuestra familia a veces con nuestros hijos hay problemas. Con nuestra esposa, nuestro esposo, a veces no es lo que esperaríamos que fuera. Con nuestros padres hay problemas, especialmente para los jóvenes. Hay situaciones difíciles que estamos pasando. Quizás tenemos una necesidad económica, nos hemos quedado sin trabajo. Estamos tan endeudados que no vemos cómo vamos a salir de esta. Situaciones difíciles en nuestra vida, como ya mencioné hace unos momentos al principio. Para nuestra familia una de estas situaciones ha sido la enfermedad de mi esposa. Y quizás en tu vida hay alguna enfermedad donde el médico te ha dicho no hay solución, no hay cura. Y estás viviendo con esa desesperación en tu vida o en la de un ser querido. No sé lo que tú estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Y lo que encontramos en el libro de Lamentaciones, que no importa la situación, no importa la desesperación, no importa la condición en que nos encontremos y cómo nos estemos sintiendo a causa de eso, Dios es fiel y por eso tenemos esperanza. En medio de nuestras circunstancias, de la misma manera que en medio de la situación que vivía Jeremías, la destrucción, todo lo que ellos estaban pasando, él encontró esperanza en Dios
nosotros tenemos esa misma esperanza en ese mismo Dios, aunque aunque nuestra situación, nuestras circunstancias sean igual de oscuras. En otra versión de la Biblia, ese versículo principal en el medio del capítulo 3 dice así: el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Grande es su fidelidad. En medio de la destrucción y desesperación de sus tiempos, Jeremías decía: mira a Dios, no a las circunstancias. No porque no existen las circunstancias, pero si podemos mirar a través de ellas y darnos cuenta que a pesar de esto, Dios sigue siendo fiel, Dios nos sigue amando, Dios sigue teniendo misericordia, podemos sobreponernos a esas circunstancias. Las circunstancias cambian día a día, pero Dios nunca cambia. Y hoy nosotros podemos proclamar, al igual que Jeremías, en el verso 24 de ese capítulo 3, el Señor es mi porción, por eso en Él esperaré. Espero que estas palabras antiguas, palabras del profeta Jeremías, que han portado esperanza para generaciones, tanto de creyentes judíos como de creyentes cristianos. Espero que hoy estas palabras sean de aliento para cada uno de ustedes. Y si hoy todo va bien, quizás el día de mañana no sea tan agradable para ustedes y puedan recordar estas palabras. Pero no importa su situación, no importa lo que estamos pasando. El Señor es mi porción y por eso en Él esperaré. Que Dios les bendiga y siga prosperando y encuentren aliento en estas palabras.